Día 323. Explicación de Hechos de los Apóstoles 9 al 10. Ayer conocimos a Saulo, un poderoso fariseo mitad romano y mitad judío en Jerusalén. Debido en parte a sus actos violentos contra los discípulos, la mayoría de ellos abandonan la ciudad. Hoy, él decide perseguir a cualquiera que pertenezca al camino, que es como se llamaba a la iglesia primitiva en ese momento, probablemente porque Jesús había dicho que Él es el camino. Saulo va al sumo sacerdote para obtener permiso legal para localizar a cualquier seguidor de Cristo y extraditarlo de vuelta a Jerusalén para ser castigado. Cree que no se le escaparán, pero Dios tiene un plan diferente, un plan del que Saulo no podrá escapar. Cuando Saulo sale hacia el norte, rumbo a Damasco, que está en la actual Siria, un rayo santo, o algo parecido, lo derriba al suelo. Él y los hombres que lo acompañan oyen una voz del cielo, aunque no ven a nadie. La voz pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿Quién eres, Señor? Primero, esta es una pregunta maravillosa. Yo quiero seguir haciéndola el resto de mi vida, quiero seguir conociéndolo más y más. Pero también hay algo interesante en la pregunta que hace Jesús. Jesús está en el cielo, a la derecha del Padre, así que, ¿cómo puede Saulo estar persiguiéndolo? En esta pregunta, Jesús deja claro que se ha unido a su iglesia. Una de las imágenes que vemos en la Escritura es que Él es la cabeza del cuerpo, y que la cabeza es consciente e impactada cuando el cuerpo sufre. Cuando la iglesia es perseguida, Jesús lo siente. Él es compasivo y entra en el dolor de su pueblo. Jesús se identifica ante Saulo y le dice que vaya a Damasco y siga escuchando instrucciones. La experiencia deja a Saulo temporalmente ciego, así que otros tienen que guiarlo. Mientras tanto, Dios da una visión a un creyente local llamado Ananías y le dice dónde encontrar a Saulo. Probablemente Ananías piensa: me dices esto para que vaya a matarlo, ¿verdad? Pero Dios responde: no, ese no es el plan. Hay algo interesante en lo que Ananías dice en el versículo 13, Señor, he oído mucho hablar de este hombre. De cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Un momento, ¿no son los santos personas muertas? ¿Cómo puede Saulo hacer daño a personas muertas? En realidad, la Escritura identifica repetidamente a todos los creyentes como santos, vivos o muertos. Mucho gusto, yo soy San Hugo. Esta idea ni siquiera es exclusiva del Nuevo Testamento, aparece también en los escritos de David y Salomón, especialmente en el Salmo 16. Esta doctrina se llama la santidad del creyente. Dios continúa explicando el plan a Ananías: sí, Saulo ha tenido una visión de ti. Te está esperando. Ve y ora por él, para que recobre la vista. ¿Por qué hace Dios esto? ¿No puede simplemente sanar a Saulo sin más? ¿Por qué dar dos visiones y hacer que Ananías se ponga las sandalias, camine hasta la casa de un desconocido y quizá arriesgue su vida? Porque este es Saulo, el perseguidor. Dios quiere que su pueblo participe en su obra. Él quiere darnos el gozo de ser parte de su plan de redención. Ananías va y ora. Saulo recupera la vista, es lleno del Espíritu y luego se bautiza. Inmediatamente comienza a declarar que Jesús es el Señor. Puedes imaginar que esto despierta escepticismo entre los creyentes locales. De hecho, algunos traman matarlo. Su predicación provoca tal alboroto en la sinagoga que los líderes religiosos planean asesinarlo. ¿Qué tragedia habría sido? Este hombre escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Los seguidores de Saulo lo salvan del complot, y esto me hace preguntarme si ellos también llegaron a convertirse en seguidores de Cristo. Saulo deja la ciudad y hace el viaje de una semana de regreso a Jerusalén, pero los discípulos allí también desconfían de él, excepto Bernabé. ¿Lo recuerdas? Es el que vendió su tierra y entregó el dinero a la iglesia en Hechos 4. Él responde por Saulo, quien comienza a predicar localmente, pero enseguida recibe amenazas de otros que no se lo creen. Así que los apóstoles lo envían de vuelta a su ciudad natal, Tarso, a unos 350 kilómetros al norte, en la actual Turquía, para que las cosas se calmen. Llegamos entonces a un versículo que me interesa mucho.
El versículo 31 dice, la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria tenía paz y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, se multiplicaba. Están enfrentando persecución y amenazas de muerte, pero aún, cuando estas cosas aumentan, la iglesia experimenta cada vez más paz, consuelo y temor del Señor. Están recordando las palabras de Jesús y viviendo en esa paz y ese enfoque principal al que Él quería llevarlo siempre. Si estuviste con nosotros en el Antiguo Testamento, quizá habrías esperado que olvidaran todo rápidamente, como hicieron sus antepasados. Moisés solía repetirles una advertencia 1.000.000 de veces y ellos respondían, sí, entendido, estamos totalmente de acuerdo, y antes de que se pusiera el sol ya estaban descarriados. ¿Por qué ahora es diferente? Por la obra del Espíritu de Dios. Él mora en los creyentes. Él es quien marca la diferencia. No solo viven en paz, sino también en poder. Pedro sana a personas e incluso resucita a una mujer. Un día, mientras Pedro ora en una azotea esperando que empiece el almuerzo, tiene una visión extraña, un lienzo baja del cielo con todo tipo de animales, y una voz le dice que los mate y coma. Pedro responde, perdón. Así que Dios se lo repite 2 veces más, porque sabe que Pedro solo funciona en grupos de 3. La visión tiene significado y propósito. El significado es que Dios está declarando que todos los alimentos son comestibles. Jesús ya había dicho esto en Marcos 7, versículos 19, y Dios lo repite aquí. Puede resultar confuso porque parece que Dios está diciendo que algunas leyes del Antiguo Testamento ya no importan. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles obedecer y cuáles no? Esta es una pregunta muy común. Dios dio 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento: civiles, ceremoniales y morales. Las civiles formaban una sociedad estable y estipulaban castigos. Eran leyes horizontales, entre personas. Las ceremoniales trataban sobre lo puro e impuro, y sobre cuestiones del templo, que por cierto estaba a punto de ser destruido. Las morales declaran lo que es correcto e incorrecto según los estándares eternos de Dios. Las leyes civiles se aplicaban al Estado-nación de Israel, así que hoy ya no corresponden. Las ceremoniales tampoco, porque se referían a un templo que ya no existe y a sacrificios que ya han sido cumplidos. Jesús es nuestro sacrificio perfecto y su sangre nos purifica. Pero la ley moral, como los 10 mandamientos, permanece intacta. Pedro está justo en medio de esta transición incómoda, y resiste lo que Dios le dice. Pero es importante que lo entienda, porque hay un propósito mayor detrás de la visión, relacionado con los hombres que están a punto de llamar a la puerta. Un centurión romano llamado Cornelio tuvo una visión angelical que le dijo que enviara siervos a buscar a Pedro. Y, por la perfecta sincronía de Dios, llegan justo después de que Pedro tiene esta visión. Le piden que vaya a ver a Cornelio, y él acepta. Cuando llegan, Cornelio cae a sus pies para adorarlo, y Pedro le dice, yo no soy Dios. No me adores. Ponte en pie. Cornelio tiene la casa llena de gente esperando a Pedro, y Pedro empieza abordando el elefante en la habitación, el tribalismo. Históricamente, los judíos no debían asociarse con extranjeros. Pero Pedro reconoce que Dios le está enseñando cosas, corrigiendo su pensamiento. Ahora ve que en la familia de Dios no hay división tribal ni racial. Hay diversidad, sí, pero no división. Todos son bienvenidos en la familia de Dios. Pedro predica el Evangelio y todos en la casa creen. El Espíritu Santo confirma su conversión. Después de recibir al Espíritu, son bautizados en agua y le piden a Pedro que se quede unos días, probablemente para que siga enseñándoles más sobre el Evangelio. Hoy he visto a Dios en la absoluta soberanía de Dios sobre la salvación de su pueblo. La historia de Saulo me llena de alegría. Me anima muchísimo saber que, cuando Dios quiere a alguien, esa persona es suya. Si tienes amigos o familiares por los que has estado orando y compartiendo el Evangelio, y lo han rechazado o incluso han sido hostiles contigo, sabes lo impotente y doloroso que puede sentirse eso. Pero Dios tiene la última palabra.
La historia de Saulo muestra que una persona ni siquiera tiene que estar buscando a Dios para encontrarlo. Incluso puede estar rebelándose activamente contra él. Eso mismo le pasó a C.S. Lewis. Él quiso demostrar que Dios no existía, y terminó siendo encontrado por el mismo Dios al que negaba. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos tus amigos y familiares que han rechazado a Cristo. Y todos los que conocemos a Dios, hemos sido alcanzados por el Rey del Universo, adoptados en su familia y atrapados en la mayor historia de redención que el corazón humano haya conocido. Él nos ha encontrado, y Él es donde está la alegría.